Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede ser por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tiene que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nicodemo, que sabemos que viene a escondida por miedo a sus compañeros, por temor al qué dirán o la falta de dignidad que perdería entre los otros fariseos, doctores de la ley, sumo sacerdote. Pero necesita, a diferencia de ellos, necesita hablar en privado con este hombre. Sabemos más tarde por las Sagradas Escrituras que en realidad Nicodemo se convirtió en discípulo de Jesús, porque él fue el que hizo los trámites para la tumba de Jesús, el que consiguió una tumba nueva. Él fue el que trasladó el cadáver. Y fueron no solamente las señales milagrosas, porque él mismo, como oímos en este evangelio, dice: nadie puede hacer ni decir lo que tú haces y dices si no viene de lo alto, si no eres enviado por Dios mismo. Y en esa conversación con él se afianza más su fe en Jesús. Pero algo que le es un poquito de confusión es eso de que tienes que renacer de nuevo. Y que es la vida en el Espíritu la que es vida auténtica. Hay que entender que era un doctor de la ley, que Nicodemo entendía la palabra de Dios y probablemente te podía dictar verso, capítulo, versículo del Antiguo Testamento sin tener que leerlo. Y su fundamento estaba en el cumplimiento de la ley, de esa ley dada a Moisés, entendida, desarrollada, elaborada por siglos por el pueblo elegido. Para ser fiel, veremos que Jesús critica a los fariseos porque se han fijado tanto en la letra que se han olvidado del Espíritu. Y hasta cierto punto es un poquito lo que le está diciendo. La letra es muerta, no da vida. Es el Espíritu de Dios
Y es ese Espíritu de Dios el que da la auténtica vida. Y tienes que renacer de nuevo por ese Espíritu. Sabemos que nosotros hemos nacido de nuevo por el agua y el Espíritu a través de nuestro bautismo. Pero ese Espíritu también puede estar inerte, muerto en nosotros. El Espíritu no muere. Lo que muere es nuestra apertura a Él, nuestra disponibilidad a Él. Lo que se cierran son nuestros oídos y nuestros ojos a la realidad del Espíritu que obra en cada uno de nosotros y todo en nuestro entorno. Recuerdo un amigo una vez compartió una lección que le enseñó su mamá cuando él tenía apenas 7 años. Y le preguntó a su mamá, ¿cómo sabemos que hay Dios si no lo podemos ver? Y ella se lo llevó al portal de la casa, vivían en un rancho. Y le preguntó, ¿y qué ves delante de ti? Pues un árbol. ¿Y qué pasa con el árbol? Pues el viento lo está moviendo las hojas y las ramas. Y le dijo, así es Dios. No lo ves, pero lo sientes. Y ves lo que Él hace que se mueva. Es lo que Jesús, esa lección nunca se le olvidó. Ya era un anciano cuando me compartió esto. Nunca se le olvidó esa lección. Porque a partir de eso pudo ver más claramente la mano de Dios obrando en Él y en torno a Él en todos. Y es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Es ese espíritu precisamente por el cual Jesús viene al mundo. Sufre, muere y resucita, para que nosotros podamos al fin recibir ese espíritu del cual nos separamos ya en el paraíso terrenal a través de la desobediencia de nuestros padres, de Adán y Eva, y de generación tras generación de hombres y mujeres apartados del Espíritu de Dios, enanejados de Dios y de sí mismo, porque yo no soy en realidad la persona que Dios creó, la persona cuya vida tiene un propósito y una finalidad. No alcanzo todo el potencial de mi ser y de mi persona, de mi alma, si no tengo el Espíritu de Dios. Y es precisamente a eso que viene Jesús, para hacer posible que recibamos ese Espíritu de Dios que nos garantiza la vida y vida eterna. Por eso Él resucita, por eso se le aparece a sus discípulos, por eso respira, dice, sobre Él, y más tarde en Pentecostés hará derramar como llamas de fuego sobre sus apóstoles y discípulos el Espíritu de Dios. Y es lo que vemos en testimonio de Pedro en esa primera lectura de los Hechos. Acobardados, asustados, escondidos, después de haberle negado hasta una sirvienta. De pronto sale y empieza a proclamar. Es arrestado, amenazado, y sale y sigue. Y con los hermanos comparte, ¿no?, lo que le dijo a los sumos sacerdotes y al Sanedrín. Díganme ustedes, ¿es mejor obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios? ¿No? Hay que oír la voz de Dios, pero yo no puedo oír la voz de Dios si no vivo en el Espíritu. Y puedo haber sido bautizado, pero el pecado corroe mi persona y mi ser. Tengo que nacer de nuevo cada día a la vida del Espíritu, si no, sigo viviendo la carne. Somos seres corporales, pero somos también seres espirituales.
Y vivir según la carne en las Sagradas Escrituras quiere decir vivir según los valores, las actitudes, los comportamientos mundanos, las de un mundo lleno de pecado, consumido por el pecado, podrido en el pecado. Y ese mundo nos va contagiando peor que el coronavirus y nos mata más ciertamente. No hay contagio peor ni virus peor que el pecado, porque nos aparta de Dios, nos aparta de nosotros mismos y nos separa de nuestros hermanos y hermanas a quienes somos llamados a proclamar la buena nueva que Cristo vive, que Cristo ha resucitado, a decirle que les ama, a compartirle que les perdona, a enseñarles el camino que lleva a la auténtica vida, no esta vida temporánea, pasajera, en la cual tanta gente invierte tanto esfuerzo. Que si me hago la cirugía plástica para seguir siendo joven o pareciendo joven, al punto que ya parece que ya no tengo dolores. ¿No ha visto esos artistas que hasta se desfiguran? Pretendiendo detener el reloj, por lo que lo único que viven es por la belleza humana, los valores de la fama, lo que este mundo propone. Y por mucho que viva uno, aun y si llegas a vivir a 110, eso es como un pestañear de ojos. En el tiempo y en la eternidad no es nada. Pero es aquí donde se nos llama a vivir según el Espíritu, no ya torpemente, según las pasiones, los valores, las cosas pasajeras, en búsqueda de la felicidad que ninguna de esas cosas me van a dar, en búsqueda de un yo que no soy yo. En este tiempo de Pascua, de resurrección, se nos pide que tomemos conciencia de ese gran y maravilloso don del Espíritu de Dios que hemos recibido. Ese Espíritu que nos perdona en el sacramento de la reconciliación. Ese Espíritu que nos consuela en la tristeza, nos da la valentía y el valor para salir de nuestra cueva, de nuestro escondite y levantar nuestra frente en alto, proclamando la verdad. Ese Espíritu que al imponer yo las manos sobre este pedazo de pan y poco de vino, se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, un Cristo vivo y resucitado que quiere unirse íntimamente con nosotros. Ese Espíritu que viene a mí allá cuando estoy enfermo para ungirme con el Espíritu de sanación. Y si no me sana físicamente porque no es la voluntad de Dios, me sana espiritualmente. Me da alegría y gozo y paz. Es ese Espíritu de Dios que consagra a los esposos, el uno con el otro, y que le da las gracias necesarias para poder cumplir tan pesadas y graves responsabilidades como la es del matrimonio, de ser esposo, esposa, padre, madre. Es ese Espíritu que se derrama sobre todo ministro ordenado, para que a través gritaremos ese grito de Pascua. Aleluya.